¿Te parece que buscar un divertido programa de radio es una misión imposible? No te preocupes, hemos traído para ti la mezcla perfecta para tu entretenimiento y diversión. Solo agrega una taza de buen humor, 1 litro de música, 20 kilos de información y entretenimiento. Y como resultado tenemos un programa de radio que si no arregla tus problemas, los puede descomponer más. Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red. Conducido por Tony Nares, la voz que también te escucha. Comenzamos. Segunda temporada. Hoy presentamos Qué bonita vecindad. Presente, profesor. ¿Me puedes decir cuáles son las 4 operaciones fundamentales de la aritmética? ¿Cómo no, profesor? Las 4 operaciones fundamentales son la operación del apéndice, la operación de las anginas, la operación del corazón y la operación del pulmón. Ya no, yo tengo entendido que las 4 operaciones fundamentales de la aritmética son la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¡Qué bruto! Póngale 0. Qué bonita vecindad y qué bonita conexión de amigos tenemos aquí en Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red por Orbe Promo Estéreo. Bienvenidos al episodio número 45 de esta segunda temporada de este sábado 31 de mayo del 2025. Te saluda tu amigo Tony Nares, la voz que también te escucha desde la mágica y maravillosa ciudad de México para el mundo, en compañía de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos friends, ¿cómo han estado? Sean ustedes bienvenidos a su programa que hemos hecho especialmente para ustedes. Bueno, pues recuerden, me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook como Liz Val. Bienvenida, Lucerito, a esta vecindad, a este mágico mundo de la vecindad del Chavo. El tópico de hoy que les vamos a platicar el día de hoy como antesala para el estreno de la bioserie de Chespirito Sin Querer Queriendo, que de alguna manera se transmitirá por HBO Max. Les recuerdo que esta no es una mención pagada, pero sí es una mención para recordar la nostalgia, Lucerito, que nos trajo esta entrañable serie, estos entrañables personajes y por supuesto un homenaje a un genio escritor, actor, productor y director de una de las series que más ha gustado en todos los tiempos en América Latina y en el mundo, Lucerito. La serie del Chavo del Ocho. Oye, se ve que va a estar muy buena porque los cortos que hemos visto... se ve que está buena, ¿verdad? Y bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, hay muchos dimes y diretes ante esta serie. No se la pierdan. ¿Cuándo se estrena? El 5 de junio, ya precisamente la próxima semana. Entonces, pues para quien no tenga la aplicación, como dice Tony, no es una mención pagada, pero quien no tenga la aplicación, pues no la va a poder ver, ¿verdad? Ahora sí que el HBO, entonces, si la quieren ver, la verdad se ve que va a estar buenísima, no hay que perdérnoslas. Y pues te digo, como decía yo, muchos dimes y diretes que con Florinda Mesa, que no dio autorización para que apareciera ella en la serie, le tuvieron que cambiar el nombre en la serie. Bueno, también de Carlos Villagrán también. De Kiko, ¿no? De Carlos Villagrán. O sea, hay muchas cosas que ya veremos ahora las que se estrena el 5 de junio. No se lo pierdan. Vamos a ver, pues, para también seguir comentando, a ver qué sabor de boca nos deja el primer capítulo. Así es, amado por muchos, no amado por unos cuantos más, pero definitivamente es un ícono de la televisión mexicana en cuestión de comedia. Esta serie donde pues ha tenido pues gran aceptación desde los años 70 y a la fecha, que sigue vigente en todo el mundo, principalmente en países como nuestro país, México, en Chile, en Brasil y Latinoamérica, Lucerito. Sí, no, es que el señor Roberto Gómez Bolaños era un genio, definitivamente, como lo dices tú, para la comedia también, ¿verdad? Y pues de todo lo que se le ocurría, ¿no? Y pues cuántos de nosotros no vivimos nuestra infancia con el Chavo, con el Chapulín Colorado, con todas sus interpretaciones que hacía Roberto Gómez Bolaños. Así es, y fíjate, Lucerito, que recordando un poquito, tenemos nosotros un podcast ya sobre Chespirito llamado Los mitos de Chespirito, en donde les platicamos un poquito
de eso precisamente, los mitos que hay alrededor de este mítico personaje, y que bueno, todos los sonidos ambientales también hacen mella a la famosa vecindad del Chavo. Nos están aquí apoyando para que nos sintamos en este lugar donde definitivamente estamos conscientes todo el público que era un foro de televisión de Televisa que en la actualidad ya no existe, pero muchos tienen la creencia, Lucerito, que en realidad existe la vecindad del Chavo. Y sí, de verdad que sí. O sea, ¿de verdad? Gente del extranjero, por ejemplo, fanáticos, piensan que sí existe la vecindad del Chavo, y muchos de los, pues no te puedo decir compatriotas, pero sí turistas de otros países como te digo, Chile, Venezuela o Brasil, vienen a México para buscar la vecindad del Chavo, cuando en realidad pues sabemos de antemano que era un foro de televisión. Que en la actualidad, déjame te digo, existe un restaurante dedicado a Roberto Gómez Bolaños, a Chespirito y sus personajes, en Satélite, aquí en el Estado de México, donde pues venden las famosas tortas del Chavo, que también, insisto, no es una mención pagada, pero se los comentamos para los fanáticos, precisamente, que se vayan a comer. Así es, porque venden churros de Doña Florinda, las tortitas del jamón del Chavo y evidentemente las aguas frescas del Chavo, la de tamarindo que sabe a horchata, pero es de limón, y así. Y también van a encontrar un set para poderse tomar las fotos del recuerdo, similar a la vecindad del Chavo, a la original que existió como foro de televisión. Ay, qué padre, hay que ir a comernos una torta y unos churros. Y cuenta sobre todo con la autorización del grupo Chespirito, que es el grupo que maneja todo el legado de este gran personaje, comandado por su hijo Roberto Gómez Fernández. Pero ¿qué era el Chavo del Ocho? Para los que no lo conocen, dudo mucho que alguien no conozca lo que era el Chavo del Ocho. En la actualidad. Las nuevas generaciones, los niños saben quién es el Chavo del Ocho. Como dices, o sea, es para todos los gustos. Hay gente que le gustaba, hay gente que no. Pero pues yo creo que hasta la que no le guste lo conoce. No hay gente que no conozca al Chavo del Ocho. Así es, pues bueno, El Chavo del Ocho es una serie de televisión de comedia situacional mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños y producida por Televisión Independiente de México, que más tarde se convertiría en Televisa. Anteriormente, esta serie era un sketch que formaba parte del programa de Chespirito transmitido por el Canal 8, que inició en el año de 1971 y terminó en 1973. Comenzó a transmitirse como serie independiente el 26 de febrero de 1973 por Canal 2 y finalizó sus transmisiones el 7 de enero de 1980 como programa independiente, porque posteriormente hay que recordar que desde los 80s hasta el 92, tengo entendido, fue ya parte del programa Chespirito, nuevamente otra vez como sketch. Y bueno, el creador fue Roberto Gómez Bolaños, dirigido por Enrique Segoviano entre 1973 y 1978, y de 1978 a 1980 por Roberto Gómez Bolaños. ¿Quiénes participaban en él? A ver si les dicen algo estos nombres. Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Raúl Chato Padilla, Angelines Fernández y Horacio Gómez Bolaños. Su tema principal es el The Elephant Never Forgets de Jean-Jacques Perrier, hablando en oui francés un poquito, una canción francesa que hizo la adaptación Chespirito y que en la actualidad, cuando volvieron a retransmitir los programas del Chavo, pues evidentemente tuvieron que hacer modificaciones, porque en los años 70 toma Chespirito esta canción sin tomar un poco en cuenta la parte de derechos de autor. Es que antes no se estilaba mucho eso. De hecho, en muchos de los sketches de Chespirito utiliza como música incidental música de Disney. Entonces, cuando en el 2020 se para la transmisión en todo el mundo por cuestiones legales y económicas del Chavo del Ocho entre Televisa, Grupo Chespirito y Florinda Mesa, al volver a retomarse ahora en el 2024 y transmitirse esta serie, pues le hicieron modificaciones inclusive a la intro, utilizando la intro precisamente que crearon para el Chavo animado. No, pues sí, pues ya ahí tuvieron broncas, ¿no? Pues por los derechos de autor, definitivamente.
Y bueno, recordando quiénes fueron los productores y directores, en un principio fue Enrique Segoviano, productor famoso de esta serie, aunado de otras series ochenteras como Odisea Burbujas. Lucerito, ¿te acuerdas de aquellas épocas cuando, digo, a lo mejor mucha gente de que no se escucha, que no sabe quién es Odisea Burbujas, pero pues nosotros de nuestra edad pues sí podemos por la nostalgia recordar quién eran esos personajes también. Y bueno, también de ahí en adelante Roberto Gómez Bolaños produjo sus propios programas y posteriormente Carmen Ochoa para mayor información en este sentido, ¿verdad? Y bueno, el programa trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en una vecindad. Lucerito, ¿qué más nos puedes contar? Pues sí, efectivamente, donde su protagonista, pues obvio que era el Chavo, lleva a cabo travesuras junto con sus amigos que ocasionan malos entendidos y discusiones entre los mismos vecinos, por lo general de tono cómico. El guión, recordemos, surgió de un sketch escrito por Gómez Bolaños, en donde un niño pobre de 8 años discute con un vendedor de globos en un parque. Dicho sketch se emitió por primera vez el 20 de junio de 1971. Se le prestó una mayor importancia al desarrollo de los personajes, a los cuales se les asignó una personalidad distintiva. Desde un comienzo, su creador contempló que el Chavo estaría dirigido al público adulto, no al infantil, aun cuando se tratara de adultos interpretando a niños. Pues, ¿qué les parece si vamos a recordar precisamente esta serie cómica también con su música? Y bueno, y esto se llama Qué bonita vecindad, la vecindad del Chavo. Vamos a recordarla y seguimos con más anécdotas y curiosidades de este emblemático personaje. No le cambien, síganos hasta el final. Estás escuchando Friends Connection Digital. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. Eso. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo y hago maldades, pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El ricachón es Kiko. Qué cachetón y feo es el pobre chico. Pero la más ladina, sin duda alguna, es la tremenda Chilindrina. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda. Y Ronamón no evita los golpes que doña Florinda le acomoda. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. La Popis es muy boba, la bruja del 71 con su escoba. Y de pilón el ñoño, aquel que del señor Barriga es el retoño. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. Eso. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Que entonces que llegaba yo a la vecindad y llegaba. Tenía que ser el Chavo. Siempre me recibes con un golpe.
fue sin querer queriendo, señor Barriga. Lo que pasa es que me tropecé con el maestro Longaniza. Mi apellido es Girafales. Bueno, pero no se enoje. ¿No has visto a doña Florinda? Se está peleando con Rendamón. Y la próxima vez vaya a hacerle payasadas a su abuela. Rendamón, ¿a su abuelita le gusta el circo? ¿Qué? ¡Toma! Y no te doy otra nada más porque mi abuelita fue trapecista. ¿Qué tienes, chavo? Es que me pegó tu papá, Chilindrina. Discúlpalo, está muy nervioso porque no lo deja en paz la bruja del 71. Fíjate. Estás escuchando Friends Connection Digital. ¿Estás escuchando? Friends Connection Digital. La mejor conexión de amigos por la red. Siempre contigo, siempre contigo, siempre contigo. Tenía que ser el Chavo. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Apúntele bien. ¿Qué es eso, Chilindrina? Qué recuerdos con esa canción de la vecindad del Chavo, de verdad que nos transportamos precisamente al departamento 14, al departamento 71, al departamento 72 del patio de la vecindad del Chavo en la Ciudad de México y al famoso barril del Chavo, que no era su casa justamente, Lucerito, sino era el lugar de escondite de este personaje, de este niño huérfano que creó Roberto Gómez Bolaños y que lo explica precisamente en su libro autobiográfico Sin Querer Queriendo, y ahí es retomada la serie que vamos a presenciar por HBO Max el día 5 de junio, ¿no? Con 8 capítulos, y que bueno, siempre Chespirito mencionó en entrevistas y en este libro que precisamente no era un programa para niños y que para hacerlo no iba a contratar niños, sino iban a ser adultos disfrazados de niños. Entonces ahí hay una interesante aportación para que tomemos en cuenta como público, y que definitivamente Chespirito decía: no estoy pretendiendo que nos hagan creer que nosotros como actores somos niños, sino somos adultos interpretando a niños en diversas situaciones cómicas. Así es, bueno, y como ya lo habíamos comentado hace un rato, les vuelvo a recordar el elenco principal de esta maravillosa serie. Estuvo integrado por Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Edgar Vivar, que interpretaron pues al Chavo, a Don Ramón, a Kiko, a la Chilindrina, a Doña Florinda, al profesor Girafales, a Doña Clotilde y al señor Barriga, ¿se acuerdan? Respectivamente, la dirección y producción de la serie recayeron en Enrique Segoviano y en Carmen Ochoa, como ya nos los había comentado Tony. El éxito del Chavo del 8 fue tal que para 1973 era transmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva. Se estimó que en 1975 el programa era visto por más de 350 millones de televidentes cada semana. Dada la popularidad, el reparto realizó una gira internacional que abarcó varios de los países en los que se transmitía el programa en ese entonces, en una serie de presentaciones donde bailaban y actuaban en vivo frente al público. En 1978, Carlos Villagrán dejó el programa de forma definitiva debido a conflictos con Roberto Gómez Bolaños respecto a la autoría del personaje de Kiko. Uy, ese ya es un chisme viejo, ¿no? Sí. Comentadísimo, por cierto. Sí, y al año siguiente hizo lo mismo Ramón Valdés debido a motivos personales. A pesar de ello, este último se reincorporó al programa tiempo después. La última emisión del Chavo del 8 como programa independiente se dio el 7 de enero de 1980, aunque continuó como parte de Chespirito hasta el 12 de junio de 1992. Gómez Bolaños consideró que el impacto de la serie en otros países se debía al éxito previo del Chapulín Colorado. ¿Qué tal? Son datos importantes, ¿verdad? Que muchos no sabíamos. Y que de alguna manera hay que tomar en cuenta que de los primeros personajes después de los supergenios de la mesa cuadrada, el primer personaje que surge de la mente de Roberto Gómez Bolaños fue precisamente el Chapulín Colorado, para posteriormente, como estaba teniendo éxito el programa donde estaba participando en una serie de sketch,
se le ocurre desempolvar un pequeño sketch del niño con el vendedor de globos, dándole forma así al Chavo del Ocho. Y bueno, ¿por qué el Chavo del Ocho? Vamos a recordar que anteriormente se transmitía por el canal 8 de televisión independiente, TIM. Y cuando se forma Televisa y se vuelve un programa independiente el Chavo del Ocho, pues evidentemente ya no cabía como que esa justificación del Chavo del 8, ¿no? Y no quería ponerle el Chavo del 2, porque se transmitió en el canal 2, en el canal actual de las estrellas. Por tanto, la justificación que se dio es que el Chavo vivía en el departamento 8, que le dejaba dormir una viejecita que nunca apareció en la serie, y el departamento tampoco apareció más que en unos pequeños guiños en algunos otros sketches también de Chespirito, por ejemplo en el de los caquitos. Había un departamento 8 que asemejaba a la vecindad, y pues ahí supuestamente de alguna manera se dio la justificación por qué el Chavo del 8. En cuanto a la crítica, obtuvo una recepción mayormente negativa en sus primeras emisiones, ya que su contenido era calificado como vulgar, bobo o insulso, también enajenante y no recomendable. Uno de los temas que más críticas negativas ha generado es la violencia explícita a través de los golpes e insultos entre algunos de los personajes. No obstante, otros medios aseguraron que un aspecto positivo del Chavo es el uso de situaciones universales que la audiencia de alguna manera le ayudó a identificarse fácilmente sin importar la edad o nacionalidad del espectador. A pesar de su conclusión en 1992, la serie ha sido retransmitida de forma ininterrumpida en varios países desde entonces. Hasta 2011 se tenía noción de 20 países que aún la emitían como parte de su programación habitual. En 2006 debutó El Chavo Animado, un programa de animación basado en El Chavo del Ocho y producido también por Televisa. Su éxito equiparable al del formato original ha permitido que la franquicia se haya expandido en cuanto a mercadotecnia y productos comerciales. Televisa la considera como una de las marcas más exitosas de su propiedad. Entre algunos productos derivados del programa se incluye el libro del diario del Chavo del Ocho, escrito por Gómez Bolaños y publicado en 1995, el musical El Chavo Animado, show en vivo estrenado en 2010, un videojuego para Wii lanzado en 2012, así como aplicaciones para Facebook y dispositivos móviles de Apple. En cuanto a la cultura popular, El Chavo del Ocho ha perdurado como uno de los programas de entretenimiento más reconocidos y exitosos de la televisión hispanoparlante. Órale, cuánta información, ¿verdad? Bueno, pues El Chavo del Ocho aborda las interacciones de un grupo de personas que habitan en una vecindad. El protagonista, que es el Chavo, es un niño huerfanito que suele meterse en problemas con los demás habitantes, entre ellos pues Don Ramón, Doña Clotilde y Doña Florinda, debido a malos entendidos, a distracciones o a sus travesuras. Ahí convive también con sus amiguitos, que son Kiko y la Chilindrina. Con frecuencia se le encuentra en un barril de madera que se ubica en el patio de la vecindad, al que se acostumbra a meter casi siempre después de que Don Ramón lo golpea en la cabeza. Cada capítulo hace uso de bromas, ironías cómicas de repetición y situaciones graciosas en las que el elenco se involucra. También se incluye el uso de risas grabadas para dar énfasis en las escenas cómicas. La trama transcurre en su gran mayoría en el patio de una vecindad donde se aprecia un barril y un lavadero. En dicha vecindad habitan la mayoría de los personajes principales, excepto el señor Barriga, su hijo ñoño, Godínez, el profesor Girafales y la Popis. Se observa también, a primera instancia, el departamento 14, donde residen pues Kiko y su mamá, Doña Florinda, y justo a su derecha se encuentra la habitación 71, hogar de Doña Clotilde, y el departamento 72, donde vive Don Ramón y su hija, la Chilindrina. Si bien existen unas escaleras que conducen al departamento 23, el interior de este nunca se muestra en ninguno de sus capítulos. Hay también en la vecindad una fuente, ¿sí se acuerdan de la fuente? A la cual se llega al atravesar un pasillo ubicado entre los apartamentos 71 y 72, que dan a entender que pues está en el patio de atrás, ¿no?
Bueno, pues hay segmentos que ocurren en otros lugares ajenos a la vecindad. Tal es el caso de un reducido predio donde en uno de los episodios los personajes aprenden a jugar fútbol americano con el profesor Girafales y Don Ramón. Y en Acapulco, ¿se acuerdan de los episodios de Acapulco? Al cual acuden a pasar unas vacaciones. Existen igualmente una escuela a la que asisten los niños de la vecindad y donde imparte clases el profesor Girafales. No obstante, en la serie solo se ve un aula y no todo el edificio como tal. En otros capítulos también aparece en el restaurante de Doña Florinda, una peluquería en donde en una ocasión trabaja Don Ramón, y la banqueta donde se ubica la entrada a la vecindad, donde los niños deciden establecer un puesto de aguas frescas en alguna ocasión, o donde Don Ramón instala un puesto provisional para vender sus churros en algún instante, que los churros le hacía Doña Florinda, ¿no? Y él los vendía. Así es. Ahorita me viene a mi memoria, dicen por ahí, que de alguna forma el departamento 23 que tú mencionas, que es el de la escalera, fue sí en algunos episodios, sí, pero ya últimamente, porque el primero que lo utilizó fue el personaje que antecedió a Doña Clotilde, la bruja del 71, y este personaje se llamaba Doña Eduviges, que era la loca de la escalera, así le decían, interpretado por Janet Arceo, una famosa locutora en la actualidad, y que pues definitivamente ya no se siguió dedicando a la actuación. Posteriormente, en algunos episodios vimos que ahí vivía Patty y su tía. ¿Te acuerdas de Patty? Este personaje donde era como que el interés romántico tanto del Chavo como Kiko, interpretado también por varias actrices, inclusive la última fue la hija de la Chilindrina, o sea, María Antonieta de las Nieves. Fue exactamente ese personaje de Patty lo interpretó la hija de Doña Florinda, aparte de otras 3 actrices que lo hicieron de manera grandiosa, aunque muchos recuerdan a Patty interpretado por la actriz y actualmente psicóloga Ana Lilian de la Macorra, y que definitivamente era un personaje que también le causaba envidia a la Chilindrina y a Popis, ¿no? Así es. Y bueno, ellas eran las únicas féminas ahí. Ajá, de los amigos de las niñas, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Pero ¿qué les parece si ahora vamos a escuchar también esta canción icónica del que viene dentro del álbum de Así Cantamos y Vacilamos en la Vecindad del Chavo, la canción llamada Churin Churin Fun Flies, algo que pues dice todo y dice nada a la vez? ¿Qué tal, Cerito? Churin Churin Fun Flies. Exacto. Vamos a escucharla ya. Ándale, vámonos. Estás escuchando Friends Connection Digital. Hay unas palabras clave que significan quién sabe. Churi churi fun flies, churi churi fun flies. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde churi churi fun flies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi churi fun flies. Existe ya mucha gente que te dice solamente churi churi fun flies, churi churi fun flies. Y muchos en un discurso ya tienen este recurso, tan solo dicen churi churi fun flies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi churi fun flies. Si platican 2 señoras por teléfono 2 horas, churi churi fun flies, churi churi fun flies. Lo mismo los abogados que acuden a los juzgados, tan solo dicen churi churi fun flies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi churi fun flies. A ver, Chavo, ¿me puedes decir quién se comió la torta de jamón que tenía aquí sobre el escritorio? Pues se la comió. Churi churi fun flies, churi churi fun flies. Oiga, doña Clotilde, ¿qué se siente tener cara de bruja? Pues mira, chavos, se siente, Churi churi fun flies,
Churi, churi, fun flies. Señor Barriga, ¿cuándo va a arreglar la vecindad que se está cayendo de vieja? Pues verá. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. A ver, don Ramón, ¿quiere usted decirme cuándo me va a pagar los 14 meses de renta que me debe? ¿Ya son 14? Bueno, pues... Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. ¡Hey, Chilibrina! ¿Quién rompió el vidrio en la ventana? ¿El vidrio? Sí. Pues lo rompió. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Oiga, doña Florinda, ¿y usted qué siente cuando ve al profesor Girafal? Ay, niña, qué pregunta, pues siento, Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Ay, profesor Girafales, vi un vestido de novia precioso en la tienda de la esquina. ¿Qué opina usted? ¿De novia? Pues yo opino que... Churi, churi, fun flies. 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 Estás escuchando Friends Connection Digital. Llueva, Truene, o relampaguee, Friends Connection Digital. siempre contigo, siempre contigo, siempre contigo, siempre contigo. Tenía que ser el Chavo. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Y ya regreso aquí a Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red, disponibles en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales de audio, Lucerito. Por ejemplo, estamos disponibles, por supuesto, en Orbe Promo, en Spotify, Spreaker, Amazon Music, iHeartRadio, iVoox y demás plataformas digitales, inclusive en Apple Podcast, Lucerito. Friends Connection Digital se distribuye en sus 2 temporadas en todas las plataformas que tú quieras, incluidas YouTube. Puedes ver también y escuchar los episodios de las 2 temporadas de Friends en el canal oficial de YouTube de Friends Connection Digital. También lo puedes seguir en la página de Facebook, que cada día se acrecenta con más seguidores, no se la pierdan. Así estamos como el nombre del programa, Friends Connection Digital. A mí me puedes seguir en mis perfiles personales de Facebook, Instagram y TikTok como Tony Nares Locutor. Y bueno, ¿qué más, Lucerito, tenemos aquí? Apúntele bien. Mucha información. Pues vamos a platicar un poquito de los antecedentes, ¿no? Ajá, así es. Bueno, pues tras colaborar en el programa Cómico y Canciones como escritor y actor ocasional, el mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como por su apodo de Chespirito, debutó en el canal 8, que era la XEQTV de la cadena Televisión Independiente de México, con la serie El Ciudadano Gómez, donde actuaba junto con Rubén Aguirre, que anteriormente participaba en el club del Chori. Ay, yo ni lo vi, la verdad. No nacíamos todavía. No. Si bien transmitió en 1968, Bernardo Garza Sada, propietario del Canal 8, decidió posponer indefinitivamente su emisión con tal de tenerla preparada para la futura competencia con Canal 2, que era la XCW-TV, de la cadena rival. Telesistema Mexicano era su rival de esta cadena. El Ciudadano Gómez reanudó sus emisiones en 1970. En el lapso, el productor Sergio Peña, también del mismo canal, invitó a Gómez Bolaños al programa Sábados de la Fortuna, que duraba 8 horas y que contenía segmentos de diversas temáticas, tales como actos de magia, concursos y bailes. Su labor ahí consistió en escribir nuevos sketches cómicos de media hora de duración. Gran parte de estos segmentos eran conocidos por el propio creador como Chespirotadas. Chespirotadas. En alusión a su apodo, uno de estos se tituló La Mesa Cuadrada, que más tarde adoptaría el nombre de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ahí actuaban Ramón Valdés como el ingeniebrio Ramón Valdés, tirado al anís, Rubén Aguirre como el profesor Girafales, Gómez Bolaños como el doctor Chapatín y María Antonieta de las Nieves como la presentadora. Gómez Bolaños había observado la actuación de Valdés en el filme El Cuerpazo del Delito,
en 1968, donde ambos compartían crédito como parte del reparto, mientras que María Antonieta de las Nieves había ingresado a Los Supergenios tras sustituir a Bárbara Ramson. Previamente había prestado su voz para el doblaje en español de algunos personajes como Eddie Monster de Los Monsters y Wednesday Addams de Los Locos Addams, la familia Addams. Mientras que el Ciudadano Gómez funcionaba como parodia a la política mexicana, Los Supergenios consistían en una parodia de los programas informativos en el que 3 personajes respondían a preguntas leídas por María Antonieta de las Nieves, mismas que eran enviadas por el público, que en realidad eran parte del libreto y que abordaban temas populares de ese entonces. Dado el éxito de Los Supergenios, los productores de la cadena aceptaron extenderlo como programa independiente que se transmitió por 2 meses en 1970. Y pues a pesar de todo el éxito de Los Supergenios, su creador decidió cancelarlo. En su libro biográfico, Sin Querer Queriendo, del 2006, él también comediante, pues reveló esto. En ese libro revela que había un motivo poderoso, la constitución misma del sketch. Los Supergenios de la Mesa Cuadrada exigía que muchos chistes fueran adecuados al momento, de modo que había funcionado muy bien en un programa como Sábados de la Fortuna, que se presentaba en vivo, pues esto permitía la mención de personas y acontecimientos actuales, pero perdía tal característica cuando el producto se almacenaba durante 2 o 3 semanas para constituir la reserva necesaria de los capítulos. O sea, es decir que era un programa en vivo. Y hablaban de temas actuales, pero tenían de reserva interactuar con la gente y era más fácil. Así es, y sacar aparte un chiste, un diálogo, no sé. No, y aparte tenían de reserva 3 capítulos que cuando a lo mejor posiblemente si surgía algo, pues ya no lo podían transmitir, perdía vigencia por los temas que actualmente hablaban en ese momento, ¿no? Ahora, el personaje que hacía María Antonieta de las Nieves en este programa de Los Supergenios se llamaba la Mococha, Pechocha, pero Babocha, así le llamaban, y que era la presentadora, ¿no? Chespirito fue duramente criticado durante este programa por un chiste que dijo, donde el profesor Girafales le decía que ¿cómo se llama? Al Chapatín, al doctor Chapatín, que si prefería una mujer de 28 años, o sea, más joven que él. Y el doctor Chapatín le responde como personaje, no, mejor prefiero 2 de 14, ¿no? Actualmente eso sería súper funado, porque estamos hablando de que serían menores de edad, ¿no? Pero bueno, en ese entonces no había tanta polémica por este tipo de detalles, ¿no? Los Supergenios dio origen a Chespirito, un nuevo programa conformado por varios segmentos cómicos, entre ellos el Chapulín Colorado, los Caquitos y los Chifladitos. En este último, Gómez Bolaños participaba en el rol estelar junto con Aguirre. Debido a que el propio Aguirre firmó un contrato temporal con Canal 2, el primero tuvo que idear un nuevo sketch que fungiera como reemplazo de los Chifladitos, y esto pasaría a denominarse El Chavo. Y dicho en sus libros biográficos, Roberto Gómez Bolaños menciona: yo nunca pretendí que la gente creyera que éramos niños, sino que aceptaran que éramos adultos interpretando a los niños. Sobre la base de otro sketch previo, Gómez Bolaños elaboró el esbozo del Chavo con una trama atemporal, es decir, sin seguir una cronología con alguna otra historia, en donde un niño pobre de 8 años de edad discutía con un vendedor de globos en un parque. Él interpretaría al niño y el otro personaje recaería en Ramón Valdés. Cuando Gómez Bolaños ve la aceptación y descubre que tiene elementos de comedia muy atractivos, vuelve a escribirlo, pero ya con más forma. La clave fue meterlos a los personajes en una vecindad donde hubo un potencial más grande y poco a poco lo armó, que en este caso fue el concepto central del programa, según recordó su hijo Roberto Gómez Fernández. Los siguientes capítulos surgieron de manera similar, mientras usaban historias que no habían sido consideradas anteriormente. No obstante, quiso apartarse de los personajes de niños interpretados hasta entonces porque el reto no era sencillo, porque todos, o al menos casi todos, habían sido varias diversas variantes del clásico chiste de Pepito, cuya gracia radica
precisamente con la picardía propia del adulto, de acuerdo al propio escritor en su libro, en el libro biográfico. Y la queso. En su percepción, el personaje debía de ser un inocente e ingenuo niño. El contenido del Chavo estaría dirigido al público adulto, no al infantil. Su hija Marcela Gómez Fernández reveló que varios de los gestos y ademanes del protagonista provenían de ella y de sus hermanos cuando eran pequeños. En opinión de Roberto Gómez Fernández, mi padre trató de encontrar valores universales infantiles con personajes que pudieran tener grandes contradicciones, elementos opuestos y así surge la comedia. Y eso lo sabía perfectamente. Cabeña dice que el personaje es también conocido como el Chavo del 8 debido a que la serie, como ya les comenté, era transmitida en sus inicios por el Canal 8. Gómez Bolaños reveló luego que era conocido así porque vivía en el departamento número 8 de la vecindad y no en el barril donde solía meterse comúnmente. Pero el personaje de Don Ramón pensó en un individuo holgazán, inculto, comodino, pero poseedor de esa gracia natural que identifica al pícaro. En cuanto a la Chilindrina, su apariencia física sería similar a la del Chavo, al tener varias pecas en su rostro, pero en su personalidad debía figurar como traviesa y más inteligente que él. Para dar esa impresión, optó por definirla más ladina, exactamente. Para dar esa impresión, precisamente, optó de alguna manera ponerla como una niña sin dientes y que usara anteojos. Inclusive le dio un sentido de liderazgo sobre los demás niños de la vecindad. Su nombre proviene de un pan típico mexicano que posee semillas de ajonjolí reminiscente de las varias pecas que tiene el personaje. Doña Florinda era el estereotipo de una mujer de edad y que cuida poco de su arreglo personal, y su sobrina, la Popis, que se veía más bien bobalicona. El término doña se debía a la connotación de un buen nivel social según el escritor. El personaje de Kiko a su vez funcionaría como la contraparte de las cualidades del protagonista: caprichoso, testarudo, consentido y envidioso. Su nombre originalmente era Federico, pero para enfatizar la última sílaba del mismo, rico o rico, sobre la base de una de las características de la serie, optó por ponerle Kiko. Sin embargo, se le conoció con este nombre porque de alguna manera trataban de relacionarlo como el hijo de Doña Florinda. Y bueno, su vestimenta de marinero de este personaje es en uno de los capítulos se menciona que su padre era marino y había muerto cuando su barco se hundió. Esa era la causa de su indumentaria habitual. En una entrevista, Villagrán dijo que Enrique Segoviano había propuesto varias de las frases y movimientos característicos de su personaje, incluso el llanto, Lucerito. Ah, no, ese es el No, Chavo. ese es el Chavo, el del Kiko, sí. No me sale. Bueno, pues hay que recordar que el personaje del profesor Girafales, junto con el irregular doctor Chapatín, ya aparecía con la mayoría de sus rasgos en los supergenios y no se modificó mucho al respecto. Si acaso una diferencia era que en los supergenios Girafales no era un profesor de escuela, sino un sujeto intelectual y educado que resolvía las dudas de sus compañeros. Para el Chavo, adoptó el rol del maestro de primaria y enamorado de Doña Florinda. Aguirre sugirió utilizar la expresión ta. Famosísima, ta. Al recordar que uno de sus profesores, Celayo Rodríguez, solía decir una frase similar al enojarse. Se planteó adicionalmente que el señor Barriga fuera el dueño de la vecindad, al que molestan los niños cada vez que llega a cobrar la renta de los inquilinos, y su versión infantil recayó en su hijo Ñoño. Al principio no tenía apellido, este se usó en referencia a la apariencia física del actor. La bruja del 71 o Doña Clotilde se había concebido como una quisquillosa solterona, y finalmente el rol de Godínez era el que menos estudiaba de todos los niños. Bueno, pues vamos a también hablar de las primeras emisiones y su popularidad. Y bueno, surgió inicialmente como segmento de Chespirito. El Chavo del 8 obtuvo su propia serie de media hora de duración y consistente en un capítulo por semana, transmitido en horario estelar. Ante esto, Gómez Bolaños adquirió escenografía y demás utilería para recrear la vecindad de donde habitan los personajes del sketch, y comenzaron las audiciones para contratar a otros actores. Además de Aguirre y de las Nieves y Valdés, que ya colaboraban con Gómez Bolaños desde años anteriores, se contrató a Florinda Mesa, que participaba en la serie de comedia La Media Naranja.
Por medio de Aguirre conoció a Carlos Villagrán, quien actuaba en un programa conducido por el primero. Particularmente se le contrató una vez que Gómez Bolaños observó un sketch donde interpretaba el muñeco de un ventrílocuo. Su nombre era Pirolo, y desde ahí Carlos Villagrán ya inflaba sus cachetes para proporcionarle más comedia a su actuación. Gómez Bolaños comparó su estilo con el del francés Henri Bergson y su filosofía de la humanización de lo mecánico y la mecanización de lo humano. Villagrán aportó también el característico llanto de Kiko, heredado del personaje de una anciana llamada Lo Lamento en el programa El Club de Chori. Nacho Brambilla, amigo de Gómez Bolaños, le recomendó al médico Edgar Vivar para El Chavo. El propio actor dijo que su incorporación había sido algo totalmente no planeado. Me gustaba ver teatro y cine, pero nunca pensé en estar en algún proyecto. Por otra parte, la española Angelines Fernández ya era conocida por sus actuaciones en el cine español. Otros actores que llegaron a participar ocasionalmente en el programa fueron Ofelia Guilmain, Germán Robles, Héctor Bonilla, Rogelio Guerra, entre otros. El primer capítulo de la serie del Chavo del Ocho se transmitió el 20 de junio de 1971 y el sketch más antiguo del que se tiene noción es el del ropavejero, grabado en el 71. Aquí aparecen solamente Valdés, María Antonieta de las Nieves y Gómez Bolaños en sus correspondientes personajes. No fue sino hasta el capítulo La Fiesta de la Buena Vecindad que aparecieron algunos de los personajes principales restantes. Además, en Los Muebles de Don Ramón, el personaje del señor Barriga aún no tenía ese apellido, por lo que se refieren a él como el señor. Este capítulo se regrabó en 1972. Apenas 2 años después de su aparición, El Chavo del Ocho ya se transmitía en varios países de Hispanoamérica y contaba con altos índices de audiencia televisiva. En el 72, el programa más exitoso del Canal 8, por lo que al año siguiente el empresario Emilio Azcárraga Milmo invitó a Gómez Bolaños para que El Chavo y sus demás programas fueran transmitidos en el Canal 8, que eran transmitidos del Canal 8 se incorporaran al Canal 2. Asimismo, le garantizó un mejor salario que el que ganaba entonces. El comediante no aceptó la propuesta, aduciendo que tenía un contrato firmado en Canal 8 y que debía cumplir. En el 73, Telesistema Mexicano, que era Canal 2, y Televisión Independiente de México, que era Canal 8, se fusionaron para dar lugar a Televisa, y desde entonces el programa comenzó a transmitirse en el Canal 2. ¿Qué tal? Y bueno, ¿qué les parece de alguna manera si vamos a otra canción más? La última de la noche, y que también fue pues alabada por todos. Algunos cuantos la criticaron porque tenía connotaciones religiosas, pero fue muy característica en la emisión del Chavo del Ocho. Y esta canción se llama Óyelo, escúchalo. Pues bonita canción. Bueno, pues ya se mete en religión más o menos, pero pues está bonita, porque pues Dios ayudaba mucho al Chavo. No que no, mi ciela. Vamos a escucharla. Estás escuchando Friends Connection Digital. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Oye, amigo, oye bien lo que te digo. Busca la dicha, busca a Jesús, el compañero que será siempre sincero, fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Cuando estés triste, porque una amistad perdiste, busca al más bueno, busca a Jesús. Él no abandona y si fallas te perdona, fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Eso. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti.
lo que te digo, busca la dicha, busca a Jesús, el compañero que será siempre sincero, fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Cuando estés triste, porque una amistad perdiste, busca al más bueno, busca a Jesús. Él no abandona y si fallas te perdona, fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Eso. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Estás escuchando Friends Connection Digital. En Friends Connection Digital nos estamos reinventando. Y lo mejor está por venir. Próximamente. ¡Silencio! Si no lo crees, pregúntale al maestro Longaniza. Ta, 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 ta. ¡Se me chispoteó! ¡Se me chispoteó! Siéntate, ve a tu lugar. Fíjate que sin ser la intención, Lucerito, de crear una apología religiosa en esta canción de Óyelo, escúchalo, Chespirito manifestó mucho dentro de la comedia que él manejaba, manifestar un momento también de paz, ¿no? Para todos sus televidentes. Y por eso se le ocurrió escribir esta canción. Pero bueno, les vamos a platicar en este último, sí, todas sus canciones las escribía también él. Imagínense nada más qué genio era y qué ingenio tenía. Les vamos a platicar un poquito de la serie Chespirito sin querer queriendo, que es una próxima serie de televisión y que de alguna manera va a retratar la vida de Roberto Gómez Bolaños. Y no vamos a ver como que un remake del Chavo del Ocho, porque es lo que luego muchas veces el público piensa, sino más bien qué hubo detrás de la creación de estos personajes tan queridos y la vida de Chespirito. ¿Cómo se le ocurrió escribir? Ahora sí que hacer esos programas, ¿no? ¿Cómo fue que le llegaron las ideas? ¿Cómo fue que lo creó? ¿Por dónde? ¿Qué le nació? ¿De dónde surgió la idea, no? Así es, así como su vida personal, amorosa, profesional de Roberto Gómez Bolaños. Inclusive se habla de que se van a retratar precisamente los escándalos que tuvo y descontentos con Carlos Villagrán, con María Antonieta de las Nieves, que ella sí dio la autorización para que el personaje de la Chilindrina apareciera, porque cabe señalar que ella pues de alguna manera registró a partir de un descuido este personaje, porque se perdieron la vigencia de derechos de todos los personajes cuando de las Nieves iba a registrar su personaje como la Chilis. Se da cuenta de que pues ninguno ya tenía registro, entonces de alguna forma se puso abusada y lo registró, ¿no? También tuvo problemas con Carlos Villagrán por lo mismo. El personaje primero fue con él y posteriormente también se va a retratar pues su matrimonio con Graciela Fernández. Es un tema de debate, ¿no? Porque pues realmente Chespirito creó esos personajes. Sí, pero ellos argumentaban en ese entonces que eran de ellos también porque ellos le habían puesto de su cosecha, ¿no? Por decirlo así. Darle vida al personaje. O algunos detalles, pero él mencionaba, Roberto Gómez Bolaños, que el hecho de que los actores interpreten un personaje no quiere decir que se los tengan que apropiar. Más sin embargo, él les daba la oportunidad de que si querían crecer profesionalmente con esos personajes, que les decía que sí los tenía autorización siempre y cuando mencionaran que él era el propietario intelectual.
lo que Carlos Villagrán pues no lo quiso hacer y pues hasta inclusive le cambió los detalles del vestuario y el nombre de Kiko, que se escribía con Q, con Roberto Gómez, lo puso con K. En el caso de la Chilindrina sí tuvo algunas apariciones con el permiso de Gómez Bolaños, donde pues apareció en una película llamada La Chilindrina en Apuros. También creó un programa titulado Fiesta de Chilindrina, que no tuvo mayor éxito, pero todo era con la conciencia y pues el permiso de alguna manera de Gómez Bolaños. Y bueno, esta serie Chespirito sin querer queriendo es dirigida por David Lecha Ruiz y su estreno está previsto precisamente para la próxima semana, el 5 de junio. ¿Quiénes son los productores ejecutivos? Evidentemente Roberto Gómez Fernández, del grupo Chespirito, Bruce Boren, Tomás Darciel, Axel Friedman, Julián de Tavira, entre otros más. Además que participa también su hija Paulina Gómez Fernández. ¿Quiénes están como, pues de alguna manera, el elenco que van a interpretar a estos personajes? Están en principio Pablo Cruz Guerrero como Roberto Gómez Bolaños adulto, Iván Arango como Roberto Gómez Bolaños joven y Dante Aguilar como Roberto Gómez Bolaños niños. Ilian Emilio Galilea Ballesteros como Roberto Gómez Fernández, Bárbara López como Margarita Ruiz, haciendo apología de lo que sería siendo Florinda Mesa, pero por temas precisamente y el descontento de Florinda Mesa de que no se le toma en cuenta para esta serie, pues se le cambia el nombre al personaje que hace referencia a su persona, más no el personaje del Chavo del Ocho, que es Doña Florinda, porque ese sí se respeta. Andrea Noli como Angelines Fernández, que qué bárbara, se parece bastante, es de las que más se parece a su personaje que está interpretando. Miguel Islas como Ramón Valdés, Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar, TBA como Raúl El Chato Padilla, Jorge Luis Moreno como Horacio Gómez, Arturo Barba como Rubén Aguirre, Paulina Dávila como Graciela Fernández y Macarena García como Graciela Fernández joven. Juan Lecanda como Marcos Barragán, que hace apología a Carlos Villagrán, que también por derechos de autor le cambiaron el nombre al personaje. Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves, Jesús Ochoa como Graciela Gómez, Edgar Vivar como Agustín Delgado, porque va a ser un guiño, Edgar Vivar va a participar en la serie actuando también como Agustín Delgado, que él fue el personaje que le puso Chespirito, pues apodo a Roberto Gómez Bolaños, haciendo referencia a su genialidad al escribir, y él decía que era como Shakespeare, pero como estaba bajito, 1.61 medía, pues era Chespirito, entonces por eso el nombre, un Shakespeare chiquito, ¿verdad? Y también van a aparecer personajes como Enrique Segoviano y Jorge Gutiérrez Zamora, un locutor que de alguna manera hacía entrada a los intros del Chavo del Ocho. Y bueno, desde la muerte de Gómez Bolaños en 2014 surgieron los primeros rumores de que su vida podría ser retratada en una película serie. En un primer momento el hijo de Bolaños pensaba descartar esa posibilidad, pero en abril del 2018 Fernández cambió de opinión y anunció oficialmente que la vida de su padre se convertiría en una serie. En el 2018, tras dedicarse a este proyecto, lo puso en pausa posteriormente, porque la idea era que surgiera en 2019, pero se pospuso varias veces porque se buscaba más información del proyecto y se esperaba que la serie fuera producida por Televisa, pero en el 2019 y entre el 2020 Televisa suspendió la producción de las series de esta serie por problemas de agenda. Y posteriormente pues Fernández dijo pues ya no va a Televisa para que haga la producción de la bioserie. De alguna manera en 2020 se volvió a aplazar este proyecto hasta que pasada la pandemia de alguna forma Fernández empezó a acelerar la búsqueda de información para complementar la serie y en 2023 se anuncia que HBO Max es la encargada de alguna manera está interesada en recrear este proyecto
para que se basara precisamente en el libro biográfico de Bolaños, Sin Querer Queriendo, Memorias, publicada en el 2006. Y pues bueno, ya es una realidad, ¿no? Después de tantos dimes y diretes, problemas con Florinda Mesa, problemas con Villagrán, que no autorizaron la utilización de sus nombres, pues ya, como les digo, es una realidad, Lucerito. Oh, pues yo ya estoy bien puesta para verla, la verdad, ya se me cuecen las habas para ver esa serie, porque se ve muy, muy, muy buena, como se lo comentábamos al Apúntele principio. bien. Así es, y bueno, ha llegado la hora de despedir el programa número 45 de la segunda temporada de Friends Connection Digital del 31 de mayo del 2025. Agradecemos a Lalito Llama, CEO de L&L Digital, Promo Estéreo, Orbe Promo, y a nuestro querido productor, que se llama Benji, que hace magia en compañía con FCD Radio Producción para que este programa suene bonito. Se despide de ustedes Tony Nares, la voz que también te escucha desde la mágica y maravillosa Ciudad de México para el mundo. Ya los extrañaba, tuvimos ahí un pequeño descanso, pero ya estamos de vuelta aquí para que nos sigan con más cosas de los Friends. Así es, mis queridos Friends, espero que les haya encantado este programa que hicimos especialmente para ustedes, y nos vemos dentro de 8 días, primero Dios, en punto de las 6 de la tarde por Promo Estéreo. Cuídense mucho. Hoy vamos a irnos de fiesta. Ya me acordé, ya nos vamos de fiesta. Así que todos los que tengan fiesta, diviértanse mucho, pásensela bonito. Un saludo a todos ustedes. Hoy no hubo saluditos porque ya se nos extendió el programa. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte. Y recuerden seguirme en Facebook como Lisbal. Buenas noches. Abrazo fuerte y bendiciones infinitas para todos. Saludos a nuestros fans destacados de la página de Facebook y de todos los episodios en las plataformas digitales donde se emite. Esto fue todo por hoy. Buenas noches, vecindad. Qué bonita vecindad, qué bonita conexión tenemos con ustedes. Los queremos mucho y bye bye. Esto fue Friends Connection Digital en su segunda temporada. Escúchanos todos los sábados en un nuevo episodio por Orbe Promo, donde la estrella eres tú. Y recuerda, el último en soñar, que apague la luna. Que apague la luna.